¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. Amén. Gloria al Señor. Sí, y seguimos con ese mismo tema que he tenido acerca de la oración en estos últimos días. La oración, pues es un tema que es importante y que a través de la palabra que comparto y que estamos transmitiendo, esperamos que esté haciendo la obra en nuestros corazones el Señor y que estamos poniendo por obra este trabajo de oración, porque es un trabajo fuerte. No cualquiera quiere entrar a ese tiempo, es periodo de oración, a ese llamado del Señor. Mañanas, tardes, en la noche, a medianoche, cada quien sabe cuándo tiene tiempo, y yo estoy animándoles a ustedes para que estemos siempre orando. En el libro de Ezequiel, hermanos, una vez más, capítulo 1. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 1. Vamos a estar leyendo ahí. Solamente lo tengo y lo voy a usar como una referencia. Capítulo 1 del 1 al 3. Ezequiel capítulo 1 del 1 al 3. Cuando lo tenga me indica amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Dios, gracias te damos una vez más. Pido, Señor, que tú sigas siendo glorificado y a través de este tema, Dios, a través de tu palabra, cada uno de nosotros podamos hacer nuestra parte y estar en el lugar secreto, estar clamando y orando, Señor. Yo te pido que nos toques, que nos bendigas, que nos hables, Señor, que seamos sacudidos de tal manera que podamos comprender la necesidad en la que tenemos, Señor, a través de la oración, Señor, podemos lograr muchas cosas, pero humanamente, Señor, nos sentimos a veces decepcionados, Señor, por no recibir respuestas. A veces, Señor, estamos debilitados, Dios, pero tú puedes obrar de una manera poderosa. En esta hora pido por cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, que puedan ellos recibir respuesta, que puedan ellos recibir también la fortaleza para poder interceder, orar, clamar, Señor, como tú nos lo ordenas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, que tu Espíritu obre en esta hora. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Habíamos estado hablando acerca de esa forma de nosotros de estar actuando, de cómo reaccionamos a la petición de Dios, porque es una petición y es una orden de parte de nuestro Dios estar orando. Hay que estar clamando, intercediendo. Es a través de la oración que Dios nos está preparando continuamente, porque realmente, hermanos, no sabemos lo que sucede o lo que sucederá el día de mañana. Y es a través de la oración que Dios nos está continuamente preparando. Y cuando viene la adversidad, es una oportunidad para que nosotros podamos ganar. Cuando viene la adversidad, nosotros tenemos esa oportunidad de ganar. Pero hay que perderle el miedo, hermanos, a ese fracaso, a ese dolor, a esa situación difícil, a la persecución incluso, porque hay quienes sí son, en cierta manera, en sus áreas de trabajo, no los dejan libremente servir, adorar a Dios o expresarse. Entonces siempre hay una lucha constante, pero es en medio de esa lucha en donde surge esa oportunidad de decir, Dios está conmigo. Pero debe de haber esa intercesión, ese clamor, esa oración continua. En la Biblia nosotros encontramos en el libro de Santiago 1:17, dice Santiago, toda buena dádiva,
Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Del Padre de las luces. Está hablando de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando se cierran las puertas, Dios siempre abre los cielos. Y es a través de la oración. Es a través de la oración. Usted mirará en el transcurso de su vida todo lo que usted hace. Usted mirará que a veces se cierra una puerta aquí, se cierra otra puerta acá, se cierra otra puerta y usted ya no haya ni para dónde correr. Entonces Dios le abre los cielos. Pero es a través de la oración. Es a través de la oración. Y nosotros entendemos que solamente es cuando podemos recibir una respuesta. Cada uno de ustedes tiene sus propias necesidades, sus propias peticiones. Y oramos los unos por los otros. Pero el que va a orar más por su propia necesidad es usted. Es usted. Yo le ayudo a orar en ocasiones y yo estoy orando por ustedes, pero más que yo, usted se tiene que humillar ante Dios y pedirle: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi lucha, esta es mi guerra, esta es mi prueba. Y usted se tiene que levantar para estar clamando. Dice el salmista en el 73:2, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Él sabía que de los cielos venía la bendición. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces, de Dios. Y el salmista por eso decía: ¿a quién tengo yo en los cielos? Solo a ti. Y Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. En una de las historias que vemos aquí en la Biblia, al estar meditando y estudiando acerca de ciertos hombres de Dios, hombres de oración, al inicio del ministerio de la iglesia, vemos a un hombre, Esteban, un hombre que lo escogieron como uno de los diáconos para servir las mesas, un hombre lleno del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Era un hombre que buscaba y amaba a Dios. Cuando entendió todo esto, era un hombre que clamaba a Dios, que incluso en el momento que lo tomaron todo el pueblo, porque la forma en que hablaba él era muy elocuente y era pues muy ungido la manera en que él hablaba al hablar la escritura, porque les habló desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que todavía no existe, pero él les habló toda la escritura. Y ellos pudieron entender que verdaderamente había algo especial en Esteban. De verdad era un hombre que había sido transformado, había sido cambiado, que había estado con esa esperanza en el Rey, en Jesús. Él sabía bien quién era Jesús. Pero les hago esta pregunta: ¿cuándo fue que Esteban vio los cielos abiertos? ¿Cuándo fue que Esteban vio los cielos abiertos? ¿Quiénes han leído la escritura? ¿Sabe cuándo fue? Al estar ya escudriñando exactamente cómo dice la escritura, él, cuando vio los cielos abiertos, fue cuando él estaba predicando la palabra de Dios. Él estaba enseñándoles a ellos dónde estaban bien, dónde estaban mal. Él les estaba enseñando y predicando y tratando de convencerlos que Jesús era el Salvador. Cuando él está predicando, él dice en el versículo 55 de Hechos capítulo 7, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, Dios está dispuesto a abrir los cielos y poder reflejarse, poder dejarse ver. Aleluya. Cuando hacemos su voluntad, Dios se deja ver, hermanos. Pero ¿cuándo fue su última oración? ¿Cuál fue su última oración? ¿Estaríamos nosotros así de tal manera como Esteban, estar dispuestos, hermanos, a morir y a clamar? Aún en el momento más difícil de su vida, puede ver a Esteban ahí, mírelo parado, está siendo depilado, está siendo apedreado por toda la multitud. ¿Y qué hace Esteban? ¿De dónde agarró esa fortaleza Esteban para quedar hincado y estar pidiendo a Dios? En el versículo 59 del capítulo 7 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba
Él estaba invocando a Dios, estaba orando, estaba clamando, y la invocación que él hacía era: Jesús, Señor, recibe mi espíritu. Él estaba muriendo, literalmente, físicamente, él estaba muriendo. Pero no dejó de clamar ni siquiera en el último momento de su respiro: Señor, Señor, recibe mi espíritu. Sentía que el espíritu se le iba. ¿Se imaginan las pedradas que estaba recibiendo? Y todavía, y puesto de rodillas, dice ahí, clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versículo 59. Ahí vemos, hermanos, la reacción de un hombre de oración. Yo solamente pensaba, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en la misma situación? ¿Hubiera estado clamando? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en la misma situación? ¿De verdad nos arrodillaríamos en ese momento y clamaríamos? O mejor, patitas, ¿para qué son? Correr, mejor huir. ¿Me quieren matar? ¿Cómo me voy a quedar aquí? Yo corro. No, él se arrodilló. Él buscó a Dios en oración. Él supo que en Dios tenía la respuesta. Y Dios se la dio, hermanos. Para tener esa revelación de Dios es impresionante ver a los hombres de Dios, a los hombres de oración, el nivel de revelación de parte de Dios que cada uno de ellos tiene. Y quiero decirles, hermanos, como iglesia, que usted y yo no estamos exentos o muy lejos, apartados de recibir una revelación de Dios. Dios le puede revelar a usted muchas cosas. Dios se puede revelar a su vida. Pero lo que nos está faltando es tener esa determinación que tenía Esteban, que en el momento más difícil de su vida se arrodilló. Se arrodilló. ¿Cuántos de nosotros solamente nos dicen algo y no nos arrodillamos? Nos ponemos Es verdad. No nos rendimos, no nos humillamos ante Dios. Deberíamos de hacerlo. Cuando alguien dice algo de mí, en lugar de estar criticando, pues que no sabe y no sabe con quién se está metiendo. No, deberíamos de ir con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, te pido por esta persona, que no le tomes en cuenta ese pecado. Porque hay gente que se levanta, hermanos, contra usted, pero aguerrida, querer luchar contra usted y pelear y acabarlo. Pero nuestra actitud debe de ser la que tomó Esteban. Y la actitud que toma Esteban, hermanos, es una actitud en donde es un ejemplazo para cada uno de nosotros de poder orar y clamar e interceder. Y aquí vemos a Esteban en ese momento. ¿Cuál fue su última oración? Por aquellos que lo estaban apedreando. Aquí vemos a Ezequiel, donde he estado compartiendo con ustedes y he venido diciendo que Ezequiel nació para ser un sacerdote, pero la adversidad lo transformó. La adversidad lo transformó, pero para bien, no para mal. Algunos de nosotros la adversidad nos transforma. Es como ese anuncio que está en la tele, que no come y le cambia la cara. Y le dan un sneaker y ya se compone la cara. Cuando alguien no come, cuando alguien está sufriendo y batallando por adversidades, la cara les cambia. Pero debería de ser para bien. Cuando vieron la cara de Esteban, cuando vieron su cara, wow, parece la de un ángel. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba en la misma presencia de Dios. Amén. Siempre estuvo intercediendo. Y ahora vemos a un hombre como Ezequiel, que él, desde que nació, él está marcado para ser un sacerdote. Un hombre que estaba dispuesto a buscar, servir a Dios, a interceder y todo esto. Pero en el momento que le quitan su lugar, porque son llevados cautivos, él está en otro lugar ahora, y en medio de esa adversidad, él no se achicopala, él sigue buscando a Dios. No importa, no hay templo, pero se va ahí al lugar ese de Quebar, al río, a una orilla del río, a buscar, a orar, a clamar a Dios. Aleluya.
Sé que vienen muchos momentos de caos para muchos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr o vamos a orar? Vamos a clamar y a buscar al Señor. Esa es la enseñanza que Dios nos está dando a través de Ezequiel, a través de Esteban, a través de Pablo. Una enseñanza que sigue, es una continua enseñanza de parte de ellos, en donde en medio de cada lucha que ellos tenían, ellos estaban clamando, ellos estaban pidiendo. Pablo en náufrago estaba orando, clamando en el barco, se le aparece el ángel de Dios, le da el mensaje en medio de situaciones difíciles, donde él pensaba que ya estaba para morir. Dios se aparece. ¿Por qué se aparece Dios? Porque estaba clamando, porque estaba intercediendo, porque sabía en quién había creído. ¿Alguien de aquí en esta mañana sabe en quién ha creído? ¿Sabe usted que tenemos un Dios todopoderoso? Un Dios grande que podemos clamar y pedirle y Él va a resolver la situación. Él va a traernos respuesta. La adversidad lo único que viene a hacer es sacar entonces lo mejor de nosotros. Más bien, quiero decir, debería de sacar lo mejor de nosotros. Pero a veces saca lo peor. Ese mal carácter. Y algunas veces ya lo he comentado en otras ocasiones. Cuando ayunamos, cuando hay ese ayuno, cuando no hemos comido, rápido ahí salta el hombre, el enojo, el coraje. Debería de sacar lo mejor. Esa tranquilidad, esa paz. Con Ezequiel el tiempo era caótico, todos estaban desanimados, pero ahí estaba Ezequiel y Dios le abrió los cielos. Pero no solamente le abrió los cielos, le abrió los ojos, le abrió los oídos y le abrió su boca. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Yo espero que Dios nos abra los cielos, pero que también nos abra los ojos para que veamos que verdaderamente Dios es real, para que escuchemos la voz de Dios, que nos abra los oídos y escuchemos la voz de Dios, y también para que hablamos nuestra boca, porque estamos mudos, estamos callados, nos han puesto un cierre en la boca, no predicamos, no hablamos de Cristo, ya no le decimos a nadie, Cristo te ama, ya no lo hacemos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos otra vez ese encuentro con Dios, aleluya. Orar, clamar y pedirle al Señor, lléname, Señor, de tu presencia. Abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi boca para que proclame tus grandezas. Aleluya. Fue lo que hicieron estos hombres. Pero todo estaba en ese tiempo en el cual ellos buscaron de Dios. Dice su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Dios a usted le abrirá su boca para hablar, para hacer algo diferente, para hablar diferente. Donde otros ven problemas, hermanos, usted verá victoria. Amén. Donde otros vean o escuchen rumores, usted oirá la verdad. Usted escuchará a Dios. Usted no hablará derrota, sino que usted hablará bendición. Porque esa es la manera en que cada uno de nosotros debemos de hablar. No hablamos derrota. Nosotros, como decimos, ¿verdad? Estamos en aleluya. Deberíamos de estar siempre en victoria, pero cuando oramos se revelará la foto verdadera. La foto que Dios nos revela es una foto panorámica, completa. Si usted no toma una foto panorámica, nada más es un cuadro específico y ahí está. Pero una panorámica, usted puede ver todo. Y es lo que hace Dios. Cuando nosotros oramos, nos revela una foto panorámica. Podemos ver el principio y podemos ver el final. Es lo que Dios hace a través de una oración que nosotros hacemos. Por eso Pablo decía en Romanos 8:18, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. Él estaba viendo el presente, la foto panorámica, veía el presente, pero también veía la gloria venidera. Decía, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, yo la estoy viendo. Es cierto, él estaba pasando por verdaderas aflicciones, pero también estaba mirando la gloria de Dios. ¿Cómo es que estos hombres miraban la gloria de Dios en medio de la aflicción?
era porque estaban clamando, era porque oraban, era porque pedían a Dios, porque no miraba el presente, sino miraba el futuro. Hoy en día no son aflicciones por las que se está pasando. Las aflicciones de hoy en día, hermanos, es: no tengo el celular nuevo, no tengo tenis nuevos, no tengo regalos para Navidad. Esas son las aflicciones de hoy en día. Qué tremendo que cuando venga la verdadera aflicción, entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Cuando vienen estas situaciones tan pequeñas, estamos que nos desmayamos, nos apartamos casi de Dios. Señor, pues si no me has provisto, no tengo carro, no tengo casa, no tengo esto, no tengo el otro. Ya estamos para decir, ya mejor me voy de aquí, ya no. Aleluya. Si son esas pequeñas aflicciones, ¿cómo será cuando vengan las verdaderas? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y es ahí donde Dios quiere fortalecernos en el tiempo de oración. Es ahí donde Dios nos fortalece, para cuando venga esa verdadera aflicción, entonces nosotros podamos permanecer. Debemos de permanecer. Y aunque a todo esto lo llamamos nosotros, hermanos, pequeñas cosas, yo sé que para algunos son grandes, pero aunque fuera así, Pablo decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Bueno, no fue Pablo, es el Salmo 34, 19. El salmista era lo que decía. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Era un hombre que estaba seguro en Dios. Mis amados hermanos, déjenme decirles que cuando Dios permite que suceda algo que parece que te está debilitando, Dios te dará una palabra como se la dio a Pablo. Pablo se sentía debilitado, pero Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Y es cierto, yo no dejo yo no estoy escatimando que no padecemos, no sufrimos, no sentimos. No, somos humanos también. Sufrimos debilidades también. Pero es ahí donde Dios se quiere mostrar. Cuando está la verdadera debilidad, es ahí donde Dios se manifiesta y nosotros podemos ser fortalecidos. Entonces, cuando Pablo es fortalecido, porque le dice a Dios, está orando a Dios, Señor, esta situación, el problema que tenía, y está ahí y le dice Dios, bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Y ahí está orando Pablo y le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después que ha orado Pablo, después responde. Fíjese lo que responde Pablo en 2 Corintios 12:9. Dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos gozaríamos en medio de una angustia, en medio de una persecución, en medio de necesidades? ¿Nos gozaríamos? ¿Alguien se gozaría aquí conmigo? Gloria a Dios. ¿Alguien se gozaría conmigo? Amén. En medio de una necesidad. Lo primero que queremos es que se resuelva nuestra necesidad y después doy una sonrisa. Porque la sonrisa está como marcada, ¿no? Si recibo esto, entonces llega el viernes, llega el día de paga. Hoy no nos pagaron, ya estamos, no nos pagaron, estamos esperando que... Ya nomás le dan el cheque. Ya nos dieron el cheque. En medio de la necesidad, de verdad podríamos sonreír, podríamos alegrarnos, podríamos nosotros gozarnos en Dios, pero vea cómo dice la palabra, me gozo en. No dice Pablo, me gozo por las necesidades, no, me gozo en medio de la necesidad. Es muy diferente. Entonces, no dejaba Pablo mismo, no dejaba de ser humano, pero este humano se gozaba en Dios. ¿Hay algún humano aquí en esta mañana? ¿Hay algún humano aquí en esta mañana que también padece necesidades, que tiene debilidades? Pues el humano también se puede gozar en Dios. Pablo no era mayor o más grande que nosotros, era humano como nosotros, que también tenía las mismas debilidades. Pero era un hombre que oraba, que clamaba.
Era un hombre que le creía a Dios, aleluya. Era un hombre que estaba siempre esperando en Dios. Y usted y yo, hermanos, somos diferentes y no podemos quejarnos o lamentarnos. La verdad es que somos iguales, somos humanos, no somos diferentes. Y deberíamos de aprender estas lecciones, hermanos, para que en nuestra vida vivamos la vida que Dios nos ofrece. Esa vida de gozo, de verdadero gozo, de paz, de tranquilidad. La queja y el lamento lo hacen cualquiera. Queja y lamento, cualquiera lo hace. Pero aquellos que se llaman cristianos no deberían de quejarse ni de lamentarse. No deberíamos. Tu necesidad no mueve la mano de Dios, ¿o sí? ¿Usted cree que su necesidad va a mover la mano de Dios? Si la necesidad moviera la mano de Dios, no hubiera necesidad en este mundo. Pero como cantamos nosotros, no es la necesidad que mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Es la fe. Y la fe se desarrolla cuando estamos en intimidad con Dios, cuando estamos clamando con Dios. Dios conoce su necesidad perfectamente, pero Dios no le va a responder por su necesidad, sino por lo que usted confiese, por lo que usted crea, por lo que usted hable con Dios. Es lo que Dios va a hacer. Así es que la fe se adquiere cuando estamos orando. Fe es cuando se dice que tu hijo es un caso en fracaso, o un fracaso en un caso, ya listo para ser freído. Sí, pero cuando hay fe, ya cuando los demás dicen, ese es un muchacho que está perdido, que no tiene alcance, ya no hay manera de que cambie tu hijo. Déjame decirte que cuando oras, cuando clamas a Dios, aleluya, abre los cielos, aleluya, extiende su mano y no importa que se haya hundido hasta lo más profundo, porque así estaban muchos de nosotros, como el salmista, extendió su mano hasta el profundo del lodo cenagoso, ahí me alcanzó tu mano, aleluya, y nos sacó, nos lavó, nos limpió y hoy estamos aquí adorando a ese Dios maravilloso, aleluya. Porque Dios es poderoso. Y verdaderamente las familias estamos algunos batallando a veces con nuestros hijos. Déjeme decirle que ahí con esa oración intercesora usted se pone delante de Dios. Señor, aquí está mi hijo, aleluya. Mi hijo se va a lamentar. Mi hijo será un gran siervo tuyo. Mi hijo, aleluya, te adorará, te alabará, te servirá. Cuando usted empieza a orar de esa manera, Dios abrirá los cielos y va a responder esa oración. No deje de clamar, no deje de orar, no deje de insistir, porque Dios va a orar a su favor. No solamente por sus hijos, su familia, su hogar, su esposo, no sé, cualquier necesidad que usted tenga. Si nosotros insistimos en esa manera, usted verá la mano de Dios. Usted verá la respuesta de Dios. Hasta este momento lo que he visto en mi vida, en mi familia, son oraciones contestadas hace años. Hace años estuvimos orando y clamando. Años oraba yo y le decía, Señor, aleluya, aquí están mis hijas, aquí estoy yo, aquí está mi esposa, aquí está este deseo que hay en mi corazón, tu obra. Pasaron años y no pasaba nada, pero llegó el momento en que Dios dio la respuesta. ¿Usted cree que estar aquí yo es una casualidad? No, soy una respuesta, soy una oración, aleluya, una oración a la sierva que muchas veces cuando dije que Dios le había dado una palabra para llevar, para predicar la palabra, ella oraba y decía, Señor, antes de a mí, aquí está mi esposo y aquí estoy, hermanos, porque es una oración contestada. Cada oración que hacemos nosotros pensamos, no, pues Dios se va a olvidar de ella. Dios no se olvida de ninguna de sus oraciones. Él está atento al clamor de su pueblo. No se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha grabado su oído para oír. Él está ahí dispuesto a escucharnos. El detalle es que oremos, que clamemos, que intercedamos. Vamos a orar. Vamos a orar y Dios va a responder. Nuestra confianza, nuestra fe está depositada en ese Dios todopoderoso. Sí, porque mi fe no está depositada en un Diosito pequeño, no.
es un Dios todopoderoso, todopoderoso, que ha hablado a través de su palabra promesas que no solamente eran para estos siervos de aquí que vemos en su palabra, para Isaías, para Jeremías, para todos estos hombres, también es palabra para nosotros. Él nos habla a través de Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Eran promesas de Dios. Dios sabía que habría momentos en los que pasaríamos por el fuego, pasaríamos por el río, por el agua, pero ahí estaría Dios para protegernos, ayudarnos, guardarnos, salvarnos, aleluya. Y es en ese Dios todopoderoso en quien yo he creído. Yo no sé si usted esté pasando por el fuego, esté pasando por el río, esté pasando por un desierto, pero déjeme decirle que yo creo a su palabra. Aún en el desierto, Dios abrirá caminos, aleluya. Aún en medio de la soledad, Dios abrirá caminos, aleluya. Aún en medio del fuego, aleluya, Dios lo apagará y Dios le dará la libertad como le dio a los 3 hombres, a estos jóvenes que estaban creyendo en Dios. Dios los libró del horno de fuego. ¿Por qué? Porque habían orado, estaban orando. La oración, mis amados hermanos, es como una cuenta en el banco. Así es la oración. A veces ni sentimos nada, estamos orando y no sentimos nada, pero es un depósito ahí, le está haciendo un depósito. La oración. Y cuando menos se acuerde, cuando más verdaderamente lo necesite, ahí saca Dios el depósito. Oh, me acuerdo de mi hijo que estaba orando. Aleluya. Y aquí viene la respuesta. Sí. Alguien me dijo que no sentía nada cuando oraba y no sentía nada cuando leía la palabra. No entendía nada. Cuando leo la palabra, pastor, no entiendo nada. Y es lo mismo. Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué comieron el mes pasado a esta hora? ¿Alguien me puede decir qué comió? Pero le voy a decir algo. Lo que comió le hizo efecto. ¿Sí o no? Aleluya. Tuvo que haberle hecho efecto. Lo que comió le hizo efecto. Fue bueno, una comidona que se echó. No se acuerda, pero comió. Y eso le hizo un beneficio. Pasarán los meses, quizás me olvidaré de la oración que hice, pero esa oración va a ser un efecto. Quizás leeré la Biblia, quizás no la entendí mucho, pero si usted leyó la Biblia, en un futuro, esa palabra va a ser un efecto. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios produce en nosotros algo precioso. Por eso es la recomendación. Cuando estamos orando, cuando estamos clamando, cuando está leyendo la palabra de Dios, es algo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual. Nosotros no lo vemos, pero Dios está obrando. Dios está encadenando al enemigo. Dios está rompiendo cadenas. Dios está sanando. Dios está liberando. Es Dios el que está haciendo todas esas cosas, pero creemos nosotros que es a través de la oración. Sin oración no tendremos nada, no obtendremos nada. Y Dios es un Dios que da siempre oportunidades. No cedas terreno. El lugar secreto es tuyo. El lugar secreto es tuyo. Cuando ores, entra en tu aposento, en el lugar secreto. Ese lugar es tuyo. Ese lugar en tu casa no es mío, es tuyo. ¿Cuántos tienen su lugar secreto? Ese lugar secreto es tuyo. Dígale a la que está a su lado, al que está. Ese lugar secreto es tuyo. Ahora dígale, si no tienes, haz un lugar secreto. Hazlo. Es que hay algunos que no tienen. Es la verdad. Pero hágalo, haga el lugar secreto y usted verá la respuesta de Dios. Usted verá la mano de Dios, hermanos. Yo, de verdad, cuántas veces he mirado la mano de Dios sobre mi vida. Hacemos nuestra parte, pero Dios hace la suya.
y no tenemos que ceder ese terreno, hermanos. No salgamos de ese lugar. En ese lugar Dios se encuentra con nosotros. Es donde Dios nos revela lo porvenir. Es donde Dios nos mantendrá seguros. Y la gloria venidera ha sido revelada en los lugares secretos. Cuando usted mira a los hombres de oración, cuando los mira en la palabra y ve cuando hubo una revelación, es cuando estaban en el lugar secreto. Vemos en el Apocalipsis a Juan, lo vemos, estaba en un lugar buscando a Dios en ayuno y en oración, y entonces vino la revelación. ¿Usted no cree que le va a venir una revelación de Dios a usted allá comiendo pizza? Ahí no viene la revelación, ahí no viene. Allá en el parque, en el trabajo, en donde quiera que estás, si no hay un momento específico en donde estamos ahí con Dios, no va a haber revelación, no va a haber una manifestación de Dios. Usted no va a sentir la mano de Dios. Yo sentí su mano. ¿Cuándo va a sentir su mano? La que siente son otras manos. No, es en medio de la oración, es en medio de esa búsqueda de Dios en lo íntimo. Que nadie se dé cuenta. Es importante a veces que nadie se dé cuenta que usted está orando y clamando, ni siquiera la esposa. Es bueno eso. Usted sabe que tiene que encontrarse con Dios, sabe que tiene que hablar con Él, platicar con Él y descargar todas esas cargas que tiene en usted. En Dios se hace eso. Todo eso lo hace Dios. Entonces es importante, mis hermanos, que usted y yo nos estemos motivando como iglesia, y yo estoy continuamente en estos días que Dios me ha hablado en mi corazón. Aleluya. Vamos a orar, vamos a clamar. Y Dios me ha puesto en lugares, hermanos, donde Dios tiene una respuesta para alguien, y ahí va. Hay que orar, hay que clamar, hay que interceder. Pero ¿sabe? Se han perdido la respuesta de Dios porque no están en el lugar secreto, porque no se ha orado, no se ha clamado. Solamente esperamos que los demás estén haciendo las cosas. No se puede así. Somos una iglesia, somos una congregación, y no esperamos que solamente uno haga el trabajo. Nos unimos todos para hacerlo. La carreta hay que jalarla todos, pero a veces están todos arriba de la carreta y uno es el que va jalando. Necesitamos todos bajarnos y empujar la carreta. ¿Cuántos de nosotros compartimos, hablamos, predicamos, enseñamos en donde quiera que estemos, en nuestras áreas de trabajo? ¿Cuánto compartimos de Dios? ¿Cuánto estamos viviendo de Dios en nuestras vidas? Yo creo que necesitamos compartir más. Le dejamos el trabajo a alguien más, incluso hasta la oración. Siempre estamos ahí pidiendo oración. Hermano, le pido oración. Está bien, nos unimos a orar. Pero ¿cuánto usted está orando? ¿Cuánto? Y mínimo para un cristiano regular es 1 hora. Pónganse de pie los que quieren orar 1 hora. Mínimo. Eso es para el cristiano regular. Los cristianos normales, 1 hora. ¿Hay algún cristiano normal aquí en esta mañana? Amén. Un cristiano regular, 1 hora diaria. Y eso es mínimo, dije, mínimo. Lo normal son 2 horas con 40 minutos. Estoy hablando del diezmo. 2 horas 40 minutos. Vamos a orar. ¿Qué le parece si nos damos una regañada en esta mañana? Usted regáñese a sí mismo. Regáñese. No regáñese a usted mismo y dice: ahora sí voy a orar. Necesito orar, necesito clamar, necesito interceder. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos van a orar? ¿Alguien quiere unirse? Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a clamar e interceder. Aleluya. Si yo no viera la necesidad, si yo no viera que no, pues todo está tranquilo. No, hermanos, a veces cuando lo que estamos viendo y lo que podemos ver en lo sobrenatural, hermanos, la situación no es fácil. Pero el que está orando, el que está clamando, tendrá la respuesta de Dios, tendrá la ayuda de Dios. Dios va a contestar. Vamos a orar y clamar, hermanos. Véngase en esta mañana a este altar y vamos a pedirle a Dios que Dios sea glorificado
en cada uno de nosotros, pero sobre todo que cada uno de nosotros podamos hacer ese plan y ese compromiso de estar intercediendo, de estar orando, de estar clamando a Dios, porque no sabemos qué es lo que vendrá el día de mañana, mis amados hermanos. No lo sabemos, pero